la palabra del Señor en el Salmo 119, del 1 al 16. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tu testimonio, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Hermanos, Pastor nos va a dar la bienvenida, ¿verdad? Aunque ya estamos todos bienvenidos. Amados hermanos, Dios les siga bendiciendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Mejor, un poquito mejor que ayer. ¿Sí? Bien. Hermanos, quiero darle la bienvenida en el nombre del Señor. Es un gozo para nosotros reunirnos y sentir el calor del hermano, el cariño, y sentir que somos hermanos. Amén. Bienvenidos pues a la casa del Señor. Sigamos gozándonos de su presencia y que su nombre sea exaltado en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos por darnos la vida y la oportunidad de gozar de esa obra preciosa que tú has hecho y que nos das ese privilegio de también venir en tu presencia, los hermanos juntos en armonía y sentir tu amor y sentir tu dirección y sentir que tú nos estás consolando y exhortando y también que nos estás disciplinando. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la capacidad espiritual de entender en un otro lado qué es lo que tú quieres decirnos, qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Porque queremos cada día ser perfeccionados para ser agradables a nuestra presencia. Bendice este culto, bendice a la hermana que está dirigiendo, bendice a cada uno de una forma directa o indirecta. Vamos a participar, vamos a enriquecer este culto para que sea de bendición para nosotros y para ti sea el nombre de gloria. Y a la vez oramos por los hermanos que están enfermos, que no pueden venir por enfermedad, o amigos hermanos que en este momento están tristes por una situación en el hogar, que tú, Señor, les habla en el corazón. Y vamos Padre Celestial para que cada persona que en este momento desciende en conflicto, por algún motivo, usando el espíritu de recuerdo, que no está solo, que tú eres nuestro buen pastor. Padre amado, gracias. Hermanos, encomendamos pues la dirección de este culto. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Saludos, bendiciones. Hermanos, hoy cerramos aquí actividades correspondientes a la celebración del mes de la Biblia.
la Biblia es un libro y esta es una de las maneras en que Dios ha utilizado para que su palabra permanezca en el tiempo y en la distancia. Oremos para hacer la reflexión correspondiente al día de hoy. Y Dios Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia, permitirnos a cada uno de nosotros estar acá para tener comunión con usted y tener comunión como familia espiritual. Entregamos este tiempo en sus manos, pidiendo su dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a abrir nuestra palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 35. Evangelio de Mateo 24, 35. Dice la palabra de Dios en este versículo de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una realidad, hermano. Dios ha utilizado desde que Él se reveló al hombre diferentes métodos, diferentes circunstancias, a la naturaleza, al hombre, todo. Como Él es dueño de todo, Él ha utilizado cualquier método para que esto sea una realidad y esto, para que la palabra de Dios hoy la tengamos así, en papel, en Biblia empastada. Hermano, ya este método está siendo superado por otro método, el método de la Biblia digital. Si a mí me preguntaran hoy en día, ¿cuál método tú prefieres? Bueno, yo prefiero este. La Biblia digital se está utilizando, hermano. Tenemos que ser sabios para aceptar esa realidad. Dios, desde que Él se revela al hombre, desde que su palabra empezó a ser propagada en el mundo y Él es toda una nación, Él utilizó primero el sentido oral, la memoria, para que su palabra permaneciera en el tiempo y en la distancia. Después utiliza el método escrito, y de eso le vamos a hablar hoy. Hermano, nosotros cuando vamos a hacer algo para Dios, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que pensar en grande, para las cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, pero que son grandes. Tenía un plan ambicioso, hermano, pero yo sé que por el tiempo no me va a dar. Así que, pero desde ahorita, no es porque vaya a perder el combate, lo voy a empatar y la iglesia me va a tener que dar la revancha para concluir este estudio que voy a presentar hoy. Hermano, desde que la Biblia nos cuenta desde Génesis hasta el libro de Éxodo, en el capítulo 17, allí todo fue oral, todo Dios se reveló al hombre de manera oral, ahí no se hablaba de escritura de la palabra de Dios por ningún lado. En el capítulo 17 de Éxodo es la primera vez que Dios ordena a una persona, a un hombre, para que escriba su palabra. Vamos a ubicarlo en Éxodo 17, 14. Éxodo 17, 14. Allá en la pantalla que está a mi espalda van a aparecer los versículos. De repente, si en el ejercicio de buscarla no encontramos y miramos allá lo que tienen 20. ¿Sí? Dice Éxodo 17, 14. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que erraré. Bueno, esta es la segunda parte del versículo. De todas maneras vamos a leerlo, pero lo importante es la primera parte, la parte A. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y diga a Josué que reharé de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Dios le está diciendo a Moisés que escriba su palabra para memoria en un libro. Un libro es una recopilación, es un conjunto de escritos, y esto lo conocemos como libro. Hermano, en aquel tiempo no había papel, eso lo vamos a ver, no había papel, no había nada, cosas muy rudimentarias. Asimismo, en el versículo 31 de este mismo libro de Éxodo, 31, 18, nuevamente Dios le habla a Moisés para este propósito. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Quién fue el primero que tomó la iniciativa de escribir su palabra? El propio Dios. El propio Dios, Él toma la iniciativa, primero ordenando a Moisés que escriba y después Él mismo escribiendo en las 2 tablas. Y hermano, nosotros siempre decimos que Moisés fue el autor del Pentateuco, el libro de la ley. Pentateuco es Penta, 5, los 5 primeros libros de la ley. Nosotros a veces somos injustos, han sido injustos, y ahí me cuento yo, porque no reconocemos a Dios que también Él junto con Moisés escribió parte de los 5 primeros libros de la Biblia. Siempre que nosotros, ¿quién escribió los 5 primeros? Moisés. Y a Dios lo dejamos por fuera, porque Dios fue el que también tuvo participación en escribir parte de la ley. Y eso fueron los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de esta reflexión, hermanos y hermanas? Hacer, como le decía, el proyecto mío era grande, hacer una pequeña síntesis para ver hasta dónde Dios llegó para utilizar a personas, hombres y a todo tipo de situaciones, para que tengamos la libra de hoy y para que se cumpliera ese propósito de que su palabra no iban a pasar, y los cielos y la tierra iban a pasar, pero su palabra no. Hermano, cualquier persona que Dios ha escogido, cualquier persona, siempre sufrieron, fueron muertas, fueron cualquier cosa. Hermano, así que nosotros no esperemos que Dios nos va a escoger a nosotros, que a nosotros no nos va a pasar nada. Cualquier cosa que nosotros hagamos para Dios, en el cumplimiento de esta situación, para que su palabra permanezca, nosotros vamos a sufrir, hermano. Y tenemos que tener eso, hermano, y la nación que Dios escogió para esto, la nación sufrió, pero esa nación en algún día ya va a estar reinando y va a ser parte del reino que Jesucristo va a implantar aquí en la tierra. Y vamos a ver todas esas personas que Dios escogió, cómo esas personas sufrieron y ofrendaron su vida para que su palabra permanezca en el tiempo y en la distancia. Seguimos en esta situación. Vamos a ver aquí cómo se formó el Antiguo Testamento, todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos como la ley o el Pentateuco. También en Éxodo 34, 27, vamos a verlo también, Éxodo 34, 27 y 28, ahí adelantito, rapidito. Dios hablando con Moisés. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermanos, recordemos que ya Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés. Moisés en un enojo porque él había visto a sus hermanos cuando él bajó del monte que estaban adorando a un becerro, y él tiró las 2 tablas y se quebraron. Nuevamente Dios le ordena que haga 2 tablas. Hermano, en aquel tiempo se usaban piedra, usaba una piedra que se llamaba piedra caliza, que era muy alta para con un cincel escribir ahí. Se usaban los papiros, se usó el pergamino, madera. Todo eso fue un método que Dios utilizó para escribir su palabra. ¿Y qué tipo de escritura? Acá al fondo podemos ver, ahí podemos ver la planta del papiro, hermano José Luis, por favor. De ahí se sacaba el papiro.
la piedra caliza, ahí tenemos la piedra caliza, escrita con un cincel, y también usó el papiro. El papiro era una hierba que crecía en la orilla del río Nilo, acta para eso, ese era algo rudimentario, se enrollaba en ambos extremos con madera. Ahí podemos ver, esta es la planta del papiro, ahí crecía, de ahí se sacaba la fibra esa que vemos arriba, el tallo, ese tallo se secaba y se hacía así como, vamos a ver en la siguiente imagen, ya ahí iba tomando la forma y después que ya estaba tomando el rollo, ahí se escribía por un solo lado. Había una desventaja con este tipo de escritura, porque la duración de este tipo de superficie para escribir duraba aproximadamente entre 6 meses y 8 meses. Y ahí tenían que venir, lo que se escribía ahí, tenían que venir los copistas. Los copistas, no era que ellos tenían, así como yo tengo aquí, ellos aquí y escribían acá, ¿no? Hermano, ellos usaban su memoria para escribir lo que estaba ahí, eran los copistas, y pasarlo allá, porque ellos sabían que ese papiro iba a desaparecer, ¿sí? Para preservar la palabra de Dios. Cuando se escribía de esa forma con piedra y cincel, este tipo de escritura se le llamaba escritura uniforme. Pero, hermano, ahí tiene una de las imágenes. ¿Por qué se le llamaba uniforme, hermano? Porque usaba un cincel o una punta. Ahí está eso. La carta de arcilla, era la piedra caliza que decía, la piedra de arcilla. Ahí se escribía. Entonces, ¿qué sucedía con esta escritura? Con este tipo de material, de papiro, se deterioraba muy rápidamente. Dios, mediante el profeta Jeremías, nos hace una analogía de esta forma de escribir. Cuando se escribía de esta forma, la escritura uniforme, Él le hace una analogía para señalarle el pecado a su nación, a su pueblo. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, para ver cómo Dios utiliza esta forma de escribir para señalar el pecado de su pueblo que se había desviado de su camino, había sido desobediente. Jeremías 17:1 nos dice de la siguiente manera, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esto es una analogía que hace Dios mediante el profeta de Jeremías para señalar. Hermano, nosotros todavía hoy podemos decir cuando hay algo que, una ley, cualquier cosa, inclusive a veces dice, oye, eso no está escrito en piedra, eso se puede cambiar. Sí, hermano, era difícil. Esa era la desventaja de escribir en papiro y la escritura de eso permanecía. Hermano, todavía mucho antes de que se hiciera este tipo de escritura para escribir la palabra de Dios, ya se había escrito, había un rey que se llamaba Hammurabi. El código de Hammurabi, todavía hay segmentos de eso en Inglaterra. Imagínense, hermano, han pasado siglos y siglos y siglos y eso todavía permanece así mismo como se escribió en piedra. Y así, mire, así dio la analogía que usa Dios para señalar el pecado de su pueblo. ¿Qué tipo? Hermano, cuando ya se deja de usar el papiro por esta adversidad que tenían, esta desventaja, se utiliza el pergamino. ¿Con qué se formaba el pergamino? El pergamino era pieles de cordero, de ganado, y tenía que ser una piel que ese ganado tuviera, era joven, nuevecito. Esa piel se elaboraba, así como se hacen ahora en las curtiembras para elaborar el cuero, así mismo. ¿Y por qué surge esto, hermano? Parece mentira. ¿De dónde viene esta palabra pergamino? Pergamino, hay un lugar que se llama Pérgamo. En el Apocalipsis nos habla de la iglesia de Pérgamo. De ahí surge esta forma este tipo de material. Se cuenta que 2500 años antes de Cristo ya se usaba esta manera de escribir, pero que todavía no estaba bien desarrollado.
pero esta gente de Pérgamo lo utilizan. ¿Y por qué? Bueno, parece mentira, pero ¿cómo se dan las cosas? Cuando en Alejandría existía la biblioteca más grande del mundo de esa época, en ese tiempo, ahí estaba toda la literatura existente del mundo conocido. Entonces, cuando Alejandro Magno conquista esta tierra, él derrota al imperio babilónico, todos los imperios que quedaban, el imperio medo-persa, y él conquista. Y después que Magno muere, quedan por 4 generales que se repartieron en todo el territorio ese que él había conquistado. Y ahí en Alejandría gobernaba Ptolomeo II. Pero antes de eso, como los egipcios habían desarrollado, porque el papiro crecía a la orilla del río Nilo, y ellos habían desarrollado esta industria del papiro y ellos la exportaban a muchos países del mundo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que ahí necesitaban el papiro para hacer o mantener la biblioteca, él dice, bueno, aquí él prohibió la exportación del papiro, los egipcios prohibieron la exportación del papiro. Entonces ellos tuvieron que buscar en otro lugar, y en Pérgamo, ahí como la industria se estaba desarrollando, entonces ahí surge el pergamino, la piedra, y ahí empieza a escribirse. Y esto material todavía, cuando se fue descubriendo en el tiempo, todavía ese era el material que se fueron descubriendo en el Mar Muerto. Y todos esos métodos fue utilizando Dios para que su palabra permaneciera en el tiempo y en el espacio. Bien, ¿qué lenguaje o qué idioma o qué lengua se utilizan para escribir la palabra de Dios, o por lo menos en el Antiguo Testamento? Se usaron 4 lenguas, 4 tipos de lenguas. Y todas estas lenguas vienen de uno de los hijos de Noé, de Sem. Por eso se le llama lengua semítica. Hermano, el hebreo, el acadio, el arameo, inclusive el griego, todas estas lenguas son lenguas que provienen de la descendencia de Sem. Por eso se le llama lengua semítica. Bien, las palabras que se utilizaron fue, dice, el griego, tolemaico o telemeico. ¿Por qué, hermano? Este fue un hebreo muy rudimentario, muy escaso en su elaboración. No había, nomás eran como es, consonantes, no existían las vocales. Y este fue el primer lenguaje, o el primer idioma que se utilizó para escribir la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia están escritos por lo menos en ese lenguaje. Después ya viene un hebreo más depurado y se empiezan a escribir los siguientes libros. Después de ese hebreo, cuando el pueblo de Dios fue transportado a Babilonia, a Siria, y la influencia de todas estas naciones, ellos ya fueron deshaciendo, fueron dejando de usar este lenguaje, y empiezan a hablar en arameo, ¿sí? Entonces, por eso que el Antiguo Testamento se escribió en estos 3 idiomas, en el paleo hebreo, en el hebreo y en el arameo, ¿sí? Porque ya cuando ellos vienen después de las deportaciones, que ellos regresan a Jerusalén, donde fueron dirigidos por Nehemías y Esdras, ahí ya empiezan a utilizarse el arameo. ¿Qué sucede, hermano, con la formación del Antiguo Testamento? Todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de 4 libros, el libro de Malaquías, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, y hay otros libros, esos son 3, pero son 4 libros que se escribieron después que el pueblo de Dios había regresado a Jerusalén, y todos los demás libros se escribieron en ese tipo de lengua. Se escribieron antes de la deportación, antes de que ellos fueran invadidos por los babilonios y por los asirios. Por estos 4 libros, aquí los tenía, ¿dónde están? Se me perdieron. El libro de Esther, el libro de Esther. Todo lo que se cuenta en el libro de Esther
Eso sucedió antes de la deportación, pero el que lo escribió después que ellos vienen deportados y cuenta esta historia del libro de Esther. Entonces Esther, Nehemías, Malaquías y Esdras se escribieron después de la deportación y en arameo. Bien, hermano, venimos desarrollando, venimos avanzando para ver si podemos. Bueno, cuando llego a los 15 minutos me dice, porque ahí termino. Lleva 30 ya. Termino. Ya, sí. O los próximos 15. No, hermano, ¿verdad? Porque quiero ser bien respetuoso. Como le digo, mi proyecto era grande, pero cuando me den la oportunidad de nuevo, podré terminar esto porque es interesante. Todas las personas que Dios utilizó, aquí haciendo un resumen, las traducciones que se hicieron de la Biblia, la Septuaginta, la Vulgata Latina, la Reina Valera, todo ese tipo de situaciones que se dieron. Las personas que ofrendaron su vida, quiénes eran estas personas, los reyes que Dios utilizó, todos los métodos. Pero bueno, quedamos aquí y cuando me dé la revancha entonces terminamos. Dios lo bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Segunda de Corintios 3, de 1 al 18. Yo voy a leer toda la palabra y vamos a tener énfasis cuando termino de leer en el versículo 5. Amén. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata más que el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Hermanos, así mismo por
que nos trae la palabra del Señor en esta mañana. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias al Señor y gracias por su reverencia a Él. En esta mañana vamos a dar continuación al tema que estábamos compartiendo, ¿verdad? El domingo, la última participación que tuve. Y el tema tenía como título la Biblia, claridad, necesidad y suficiencia. Tocamos el primer tema, que era claridad, y tocamos la primera parte de lo que es necesidad de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de lo que es necesidad, que no falta mucho, y vamos a hablar de esto que es tan importante, que es la suficiencia de la Escritura. Es sumamente importante este tema de la suficiencia de la Escritura por los constantes ataques que ella tiene acerca de esto. Vamos a orar y vamos a entregarle la dirección, no porque no la tenga, sino porque queremos en nuestro corazón que Él sea el que dirija todo lo que vamos a ver en esta mañana. Padre, te damos gracias. Tú eres el Dios justo, grande, bondadoso, que ha inspirado la palabra que vamos a estudiar en esta mañana. Y solamente tú tienes la voluntad dispuesta para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quieres decir hoy acerca de cómo mejorar o cómo cambiar la forma en que pensamos, la forma en que hablamos, la forma en que nos conducimos. Y nosotros estamos atentos a lo que tú quieres decirnos, Señor. Por eso, Señor, toda distracción que haya en este momento o cualquier situación que venga a nuestra mente que pueda preocuparnos y distraernos en todo lo que tú vas a decirnos, Señor, te pedimos nos ministres en este sentido para que podamos estar atentos. Padre, gracias porque tu palabra la celebramos en este mes, pero es una palabra que podemos saber de que es valiosa para nosotros hasta el día que regrese Jesucristo. Por eso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que podamos tomarla como nuestra regla de fe, como nuestra regla de conducta, para que todos, Señor, podamos agradarte y en todo tú estés complacido. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, y gracias por lo que vas a hacer en nosotros en esta mañana. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acerca de la necesidad de la Biblia, ¿verdad? Recuerden que en este mes ya culminando ya el mes, estamos celebrando el mes de las Sagradas Escrituras. En este país, por decreto, ¿verdad?, se ha establecido septiembre como el mes de las Sagradas Escrituras. Y sabiendo esto, hay temas importantes que nosotros debemos conocer. Y si no estuvo aquí el primer domingo que empezamos a tocar estos temas, no se va a perder gran bendición hoy acerca de lo que es necesidad y suficiencia. Acerca de la necesidad, podemos decir, ya para terminar, para cerrar ese tema, ¿verdad?, que las Sagradas Escrituras, terminamos el último domingo de tu intervención, nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y valdría la pena hacernos la pregunta, que nosotros nos imaginamos que sepamos de que Dios existe, pero que sin embargo, al saber que Él existe, que no nos haya dejado su palabra. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado con el tema de lo que es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que pudiéramos alcanzar un concepto completo de lo que es la voluntad de Dios, o cuál es la voluntad de Dios, o cómo se manifiesta la voluntad de Dios? Definitivamente que si no existiera la palabra, no tuviéramos la palabra que Él inspiró, no podríamos tener certeza o seguridad completa de cuál es su voluntad. Si no tuviéramos la palabra, ¿cómo sabríamos nosotros cuál es su voluntad? Bueno, tal vez usaríamos algunos métodos o lo que tuviéramos en existencia para poder saber cuál es su voluntad, y eso sería apoyarnos en nuestro propio consejo.
para saber cuál es la voluntad de Dios. O también en nuestra experiencia, cada experiencia que tuviéramos, pudiéramos decir nosotros como creyentes que lo que experimentamos, eso puede ser la voluntad de Dios, pero tenemos seguridad o tenemos certeza de que eso es así. O nuestras conciencias, que nos dicen que es lo bueno y lo malo. ¿Podrá nuestra conciencia sin la palabra podernos decir cuál es la voluntad de Dios con certeza, con seguridad? O el sentido común. Nuestro sentido común, ¿verdad?, que está impregnado, ¿verdad?, o está contaminado por el pecado, podría decirnos a nosotros cuál es o cómo se manifiesta la voluntad de Dios, o sobre todo decir cómo es Dios si no hubiera dejado en las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 17, versículo 9, en el Antiguo Testamento, también el Nuevo lo dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, habla de que tenemos la conciencia cauterizada. Si no mal recuerdo, no lo busqué, pero si no mal recuerdo, cauterizar es cuando usted toma un hierro candente y marca la vaca, que es de su propiedad. Así mismo dice que nuestra conciencia está cauterizada por el pecado. Y Tito, capítulo 1, versículo 15, que ayer estábamos estudiando, dice que nuestras mentes y nuestras conciencias están corrompidas. Con todo esto, hermano, pudiéramos nosotros, sin la palabra de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios. En pocas palabras, nuestra naturaleza pecaminosa distorsiona nuestro razonamiento. Nuestra naturaleza pecaminosa distorsiona nuestro sentido común. Nuestro sentido común es defectuoso para poder hacer o para poder decir cuál es la voluntad de Dios, por lo cual solo nos acercaríamos un poquito, pero sin certeza de cuál es realmente la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos las Sagradas Escrituras, porque por medio de ellas podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y es la palabra de Dios para que podamos hacer esto, o para que podamos llegar a este punto, la que limpia nuestros corazones. El corazón de piedra dice que lo transforma en un corazón de carne. Limpia el corazón de lo engañoso y perverso que es. Limpia nuestras conciencias, nuestras mentes que están corrompidas, las purifica para que podamos entender muchas cosas acerca de las Escrituras y sobre todo de la voluntad de Dios. Así que en este punto vemos que la necesidad de las Escrituras es importante para esto y para todo lo que dijimos anteriormente. Pero vamos a entrar en lo que es la suficiencia de la Biblia. ¿Pero qué es suficiencia o suficiente? Bueno, la palabra de Dios, ahí en el pasaje que leímos en 2 Corintios capítulo 3, no sé si me lo pones de nuevo, Jaime. El versículo 5, la palabra suficiencia se encuentra en las Escrituras en 2 Corintios 3:5 como competentes. Eso significa, o eso es un sinónimo de la palabra suficiencia. Pero también en Lucas 12:38, que es el evento cuando el Señor iba a ser arrestado, que estaban haciendo un inventario, por decirlo así, de todo lo que tenían para poder defenderse de aquello que venía. Y cuando uno de ellos dice, aquí yo tengo todavía una espada, el Señor dice, basta, con eso basta. La palabra basta también es otro sinónimo de competencia o de suficiencia. E igualmente también 2 Corintios 2:6. Vamos a buscar 2 Corintios 2:6. Y si me ayudan, voy a darle algunos versículos para que pueda también leerlo. 2 Corintios 2:6 dice, déjame leerlo desde el 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta, le es suficiente a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces, la suficiencia sí aparece en las Sagradas Escrituras, solamente con estos sinónimos, pero es la misma palabra en el idioma original.
RAE define suficiente, el diccionario de la Real Academia Española define suficiente como lo que existe para lo que se necesita. Y las Sagradas Escrituras existe para suplir la necesidad del creyente acerca de cualquier situación, cualquier problema o cualquier cosa que el creyente requiera de respuesta. Entonces, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, porque Pedro lo pone de una forma bastante certera, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Si alguien, por favor, lo encuentra, me ayuda con la lectura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una torcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Pedro dice que nosotros debemos tomar en cuenta la suficiencia de la Biblia o de la Sagrada Escritura por la firmeza y la seguridad que ella ofrece. Y una muestra de esto es que toda la profecía del Antiguo Testamento, para que nosotros podamos entender o podamos tener esa seguridad, en Cristo tuvieron su fiel cumplimiento. Para que tengamos seguridad y esperanza de que todo lo que Cristo dijo y todo lo que los apóstoles, inspirados por Dios, dijeron, sirven para nuestra vida y esperanza, y que también tendrán un fiel cumplimiento. ¿Te lo creen? Entonces, Pedro lo que nos dice es que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en prestar atención. Por eso es que es la preocupación de esta iglesia que cada creyente lea las Escrituras diariamente, para que esté nutrido y para que no pase como la imagen que presentamos el domingo cuando tuve la intervención, no estemos desnutridos espiritualmente. Así que la palabra de Dios existe para resolver los problemas concernientes a la vida cristiana. Sirve para conocer los planes y propósitos de Dios, y que está en el nivel más alto, lo dijimos también, para dar solución a cualquiera que sea nuestras circunstancias. Usted me preguntará, hermano, pero la psicología moderna, no, hermano, solo la Escritura. Y usted me preguntará, hermano, ¿y la educación? Creo que dijimos el domingo que tuve la intervención que la educación no hace a nadie moral. Probablemente lo que hace es un demonio más inteligente, pero no hace a nadie moral. Pero si usted me pregunta por la educación, yo le digo, no, solo la Escritura. Y usted me dirá, ¿y las filosofías y las ideas de otros grupos? No, hermano. Definitivamente, solamente la Escritura es suficiente para lograr esto que acabamos de mencionar. Ningún otro elemento. El que la Biblia sea suficiente implica que todo lo que ella dice es verdad. Si nosotros creemos en la suficiencia de la Escritura, también debemos creer de que la Biblia es verdad. La Biblia no necesita demostraciones de prueba de autenticidad ni pruebas de veracidad, porque la Biblia misma, que es la palabra de Dios, basta para demostrarlo. Pero necesita, como otras cosas, humanamente hablando, algo que pueda demostrar que la Biblia es auténtica. La misma Biblia en sí misma demuestra que ella es auténtica. La misma Biblia en sí misma demuestra, ¿verdad?, que ella es infalible. ¿Por qué? Porque el Dios que la inspiró es infalible. El Dios que la inspiró es suficiente. El creyente que confía en la suficiencia de la Biblia, ella causa un efecto en él. Cuando usted lee la Sagrada Escritura, usted sabe que la Escritura es suficiente. La Escritura hace de usted una persona más crítica y una persona más sensata en examinar las ideas y filosofías que proponen la modernidad de la sociedad. La sociedad quiere modernizarse, y para poder modernizarse ha sacado una serie de ideas y ha postulado una serie de filosofías. Usted sabe cuáles: la ideología de género, el matrimonio igualitario y todas esas, no sé si puedo decir locuras que han sacado. Pero cuando nosotros oímos cosas como esta, entonces nos volvemos críticos
al saber de que ella es suficiente para darnos la respuesta a todas estas ideas o todas estas filosofías. Nos volvemos sensatos no aceptando cualquier cosa. El creyente que anda aceptando cualquier cosa definitivamente tiene un problema con lo que es la suficiencia de la Escritura o la verdad que hay en las Escrituras. La Biblia es suficiente porque el que la inspiró, como ya dijimos, es suficiente. Y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, también fue suficiente. ¿Y por qué fue suficiente? Porque el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario fue suficiente, bastó para la salvación de nuestras almas. De manera que suficiente es un término que podemos aplicar a las Sagradas Escrituras. Y podemos aplicar a la Biblia en cuanto a lo que es veracidad, lo que es autenticidad. Pero la palabra suficiente, cuando la aplicamos a nosotros mismos, ahí hay un problema, tiene una connotación negativa. Porque tiene, según las Escrituras, que ella misma lo muestra, que dice que el que se cree suficiente, según la Biblia lo cataloga como una persona vana, como una persona soberbia, como una persona orgullosa, petulante y engreída. La Biblia es suficiente, nosotros no somos suficientes. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y el 8. Filipenses, ¿alguien me lo lee, por favor? Qué tremenda declaración la de Pablo. Pablo era un hombre que en ese capítulo 3 de Filipenses, él muestra su currículum. Y él decía, si alguien aquí cree que su conocimiento lo hace grande, yo tengo más temas que tratar y que mostrarle para mostrar también que yo también soy una persona eminente. Y Pablo saca su currículum porque reconocía que todo el conocimiento que poseía la carne era bueno, pero no era suficiente. Es más, todo el conocimiento que provee la carne, la Biblia lo cataloga como sabiduría animal y diabólica. De manera que Pablo se da cuenta que cuando se enfrentó o tenía de frente el conocimiento de Cristo, se dio cuenta que el conocimiento de Cristo no superaba, el conocimiento humano, no superaba que el conocimiento de Cristo, el cual él encontró. Yo quiero hablar muy preciso en esto porque no quiero ofender a nadie. Yo sé que hay personas que están tratando de superarse académicamente, no hay nada de malo en eso. Y hay personas que también creen que el conocimiento que tiene algún tipo de valor. Pero ante el conocimiento de Cristo, su conocimiento, al final usted va a decir, como dijo Pablo, es pura basura. Hay una palabra fuerte en ese pasaje de Filipenses. No la voy a decir con respecto al que desayunó hoy, como yo, por ejemplo. Pero eso era lo que estaba diciendo Pablo. Déjenme leérselo en la nueva versión internacional. Dice, pero todo esto, que antes valía mucho para mí, todo el conocimiento, usted puede leerlo ahí mismo en Filipenses, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Antes era valioso, pero cuando me encontré de frente con el conocimiento de Cristo, carecía de valor. Aún más, dice Pablo, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Yo no sé cuántos aquí que han adquirido, que están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, podemos decir lo mismo. Yo soy un profesional
Yo tengo mi profesión, yo sé que cada uno tiene aquí su profesión, pero ninguna profesión, ninguna filosofía humana supera el valor que tiene el conocimiento de Cristo. En 2 Corintios 3:5, Pablo también lo muestra de una manera bastante clara. Pero yo quiero decirle que Moisés, Jeremías e Isaías no se sentían suficientes para cumplir la misión que Dios les encomendó. Hubieron diferentes excusas: no sé hablar, soy tartamudo, soy niño, pero solamente bastó, fue suficiente que Dios les dijera: yo estoy contigo, para que entonces ellos fueran a la misión que el Señor les encomendó. La Biblia es suficiente porque nuestro Dios, otra vez, repito, es suficiente, y nuestro Salvador también es suficiente. No solamente lo dijo, sino que lo demostró. Pero vamos a considerar 3 asuntos. Esta es una introducción nada más, hermano, pero voy rapidito. Vamos a considerar 3 asuntos importantes acerca de la suficiencia de la Biblia. La Biblia es suficiente para nuestra defensa. La Biblia es suficiente para nuestra perfección y edificación. Y también vamos a ver lo que no debemos hacer en contra de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente para nuestra defensa. Mateo capítulo 10, versículos 18 al 20, por favor, me ayudan. Mateo capítulo 10, versículos 18 al 20. Y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuanto os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que debéis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Amén. Los discípulos tenían una garantía que el mismo Señor les estaba dando. Por ser discípulos del Señor, cada uno de los que estamos aquí vamos a ser cuestionados acerca de nuestra fe. El mundo le encanta ponerle la lupa encima a los discípulos de Jesucristo. Pero nuestro Dios nos capacitará para responder sabiamente. No es simplemente esperar que algo sobrenatural ocurra y que el Espíritu que vive en nosotros comience entonces a presentar defensa, o nos diga cómo presentar defensa. Yo he visto eso muy a menudo, sobre todo en predicadores. No, yo no tengo que estudiar nada de la Biblia, ni tengo que estudiar ningún mensaje, porque cuando yo voy ahí, el Espíritu me guía. O el creyente pensar de que si va a presentar defensa, ¿para qué leer la Biblia? Si tengo el Espíritu que me va a decir todo lo que tengo que decir. Pero no funciona así. El predicador tiene que estar preparado, porque el Espíritu va a usar lo que el predicador tiene. El Espíritu no trabaja sobre vacío, sobre una persona que no tiene conocimiento. El Espíritu toma el conocimiento que usted tiene y con ese conocimiento usted presenta defensa. El Espíritu no nos va a hacer hablar sin haber leído o estudiado. El Espíritu utilizará otra vez lo que hemos aprendido para presentar defensa. 1 Pedro 3:15 es un pasaje bien conocido, pero yo quiero que lo leamos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. ¿Alguien lo tiene? Gracias, por favor. Si no santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. ¿Cuántos están aquí preparados para presentar defensa? Yo creo que era el hermano Juan el que decía el domingo pasado que él antes no le abría la puerta a los testigos de Jehová, y yo también no le abría la puerta. Porque yo no quería ponerme a discutir con ellos, pero francamente le voy a decir era que no sabía presentar defensa. Porque ellos estudian bien las escrituras que ellos tienen, que es la traducción del Nuevo Mundo. Ellos la estudian bien, ellos se preparan bien para poder entonces tratar de presentar un evangelio diferente. Pero si usted está preparado para presentar defensa, debe decir que una persona preparada para presentar defensa es la que tiene el ánimo
y tiene la intención, tenemos que ser intencionales en lo que respecta a presentar defensa. Tiene la intención de usar lo estudiado para presentar defensa con humildad y con respeto. En Hechos 24:10 vemos un ejemplo de Pablo. ¿Alguien me lo lee? Hechos capítulo 24, versículo 10. Yo vi mucha gente buena en esgrima el día de ayer. No sé por qué se me está demorando tanto. Hechos capítulo 24, versículo 10. ¿Qué dice? Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este resistió. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación con buen ánimo a la inmigración. ¿Cómo hizo la defensa Pablo? Con buen ánimo. Con buen ánimo, la persona que está preparada para presentar defensa va a presentar su defensa. No importa lo que diga, no importa quién sea, la escritura le va a ayudar a presentar defensa y va a callarle la boca a lo que contradice. Con buen ánimo, gozoso, confiado, Pablo presentó defensa delante de Félix el gobernador. Félix el gobernador, ¿usted presentaría defensa delante del presidente de la República? Suficiencia. Lucas capítulo 21, versículo 15. ¿Qué dice? Si estamos hablando de suficiencia de la escritura, tenemos que examinar toda la escritura, ¿no? Y no hemos llegado a Apocalipsis todavía. Lucas 21, 15, ¿qué dice? Amén. ¿Él dará qué? ¿Pero quién la dará? ¿Yo la daré? Él la dará. Palabra de sabiduría. Dice que tendremos oportunidad de dar testimonio, pero no debemos preocuparnos por lo que vamos a decir en nuestra defensa. Seremos guiados por el Espíritu Santo para hablar con sabiduría, la cual no podrán, escuche, la cual no podrán resistir ni contradecir. El que tiene confianza en la suficiencia de la Escritura va seguro sabiendo de que no podrán resistir ni contradecir. La Biblia es suficiente para perfeccionar a los santos en la obra y la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12, sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia es suficiente porque ella capacita, hace competentes a hombres y mujeres para ese fin, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Pero usted no perfeccionará a los santos en la obra del ministerio si usted duda de la suficiencia de las Escrituras. ¿Cómo puede usted enseñar una verdad que se encuentra en las Escrituras si usted duda de esa verdad o duda de esa suficiencia? La Escritura en su suficiencia hace completo al creyente en la obra del ministerio. Y la Escritura también dice que coloca los fundamentos donde el cuerpo de Cristo va a crecer firme. Igual como Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 29, lo dice. Colosenses capítulo 1, 25 al 29. Voy por la mitad, hermano, no se preocupe, ya voy avanzando. Gracias. Tenga confianza en la suficiencia de la Escritura en este sentido. Amén. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me encanta esa última parte.
luchando según la potencia de ¿quién? De Él. Hay muchos conceptos por ahí que dicen que el creyente tiene poder, pero pareciera como que dijeran que el origen del poder es que viene del creyente. Nosotros no tenemos poder, hermano. El poder viene de Él. Nosotros somos el instrumento a través del cual actúa ese poder. Él canaliza ese poder a través de nosotros. Pero nosotros, ni antes de Cristo, porque por ahí también hay una filosofía que dice que el ser humano tiene un poder mental, un poder para hacer ciertas cosas sobrenaturales. Nosotros tenemos poder, hermano. Y en Cristo tenemos poder, pero solo por Él, por Dios. El poder que actúa, dice, poderosamente en mí. La Biblia es suficiente y no admite ideas personales ni permite que se le quite nada para lograr su suficiencia. Y aquí se pone bien grueso el asunto, porque este es lo que está ahora mismo en moda por ahí. Queremos añadirle a la Escritura alguna cosa para que tenga fuerza, para que tenga poder. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadir nada a la Biblia y que no debemos considerar ningún otro escrito o disciplina como de igual valor a la Biblia o a las Escrituras. La mayoría de estas ideas vienen de las sectas falsas que violan este principio. El testigo de Jehová toma la versión del Nuevo Mundo y dice que junto con las Escrituras entonces es efectiva. Los adventistas del séptimo día toman los escritos de Elena de White y los ponen al lado de las Escrituras porque eso le da más eficacia. Los mormones toman el libro Mormón para también presentar las Escrituras como parte de lo que es la teología que ellos manejan. Los católicos romanos toman los sacramentos junto con las Escrituras para que ello tenga también fuerza. Los judíos de la época tomaban la circuncisión. Decían que todo creyente que se convertía tenía que circuncidarse, porque veían en la circuncisión el poder que necesitaba para que el sacrificio de Cristo fuera efectivo. Y así, hermano, no son cosas nada más del pasado. En el presente también se sigue viendo esto. Fíjense lo que dice Deuteronomio, porque esto es lo que yo acabo de decir, pero vamos a contactarlo con la Escritura. Porque Deuteronomio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40, lo único que hace son exhortaciones a la obediencia. Y parte de esa exhortación se encuentra ahí en el capítulo 4, los versículos 1 al 2. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los juicios que yo enseño, para que lo ejecutéis, visitáis, y entréis y entréis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo mando, sino disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ok, hermano, ahí está que está en Deuteronomio, el capítulo 12, versículo 32 también. 32. Cuidará de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a esto, ni de ellos quitarás. Amén. Alguien que me busque Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 también. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Amén. Nosotros como predicadores seguimos dos reglas de interpretación. Se nos enseñan dos reglas de interpretación. Una es el predicador que introduce ideas en el texto. Eso se llama en hermenéutica eisegesis. Y la otra es sacar la interpretación del texto, y eso se llama exégesis. Repito, eisegesis es introducir mis ideas personales, mi criterio,
mis experiencias para interpretar el texto, o sea, tomar el texto y buscar que diga lo que yo pienso, no permitiendo que el texto me hable con autoridad. Eso es exégesis. Exégesis se define como sacar el significado, en pocas palabras, tomar la escritura, entrar en el texto y sacar lo que significa. No se confunda, hermano, exégesis, exégesis. Lo que estoy diciendo es que usted, cuando lee la escritura, no puede meter sus ideas, su criterio, su sentir. Usted tiene que tomar las escrituras y de ella saber qué es lo que Dios le está diciendo en ese pasaje o en ese versículo específicamente. No es meter en la escritura, es sacar de ella la interpretación o qué quiso decir Dios específicamente en ese pasaje. Si vamos a la Biblia, solamente necesitamos un corazón abierto y dejarnos que el Señor nos guíe en su palabra para enseñarla correctamente. No es un tema de predicadores, es un tema de todo el que enseña. ¿Cuántos enseñan aquí? Porque levante la mano, ¿cuántos enseñan aquí? Lo oigo muy pocos amén. ¿Y los demás qué hacen? ¿Los demás no enseñan? O sea, echo a un lado, o quito a un lado los que nos están visitando hoy, ¿verdad? Que todavía probablemente no han tomado una decisión por Cristo. Pero todo creyente que está aquí tiene que saber que enseña. Usted enseña algo en algún momento. Si usted me dice que no, entonces me imagino que sus hijos andaron en el garete, su esposa igualmente, o todo el que está dentro de su casa, hasta usted mismo. Todos enseñamos algo, todos. El predicador o el maestro debe regirse primeramente por el compromiso a la palabra de Dios. Segundo, por la responsabilidad que tiene delante de él. Y tercero, con la lealtad en Cristo cuando examina las Escrituras. Suficiencia, todo lo que comprende es suficiencia. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. ¿Alguien lo lee? Porque a veces adulteramos las Sagradas Escrituras y esto es bien importante. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. Ya estoy terminando, hermanos. Tranquilos. Amén. Yo recuerdo los tiempos en que a mí me da pena, antes me daba pena decirlo, pero ahora lo digo porque gracias a Dios me sacó de ese lugar. Pero antes yo todo lo que oía por ahí, sin examinar quién era el predicador, lo andaba repitiendo como papagayo. Y para mi vergüenza, un día, yo siempre recuerdo con gozo, un día que en esta iglesia, hace mucho tiempo, yo estaba ministrando al pueblo allí como ministro de adoración y tomé una idea de un movimiento y comencé a decir cosas, y cuando el predicador subió aquí, él tomó un pasaje de las Escrituras y me reprendió duramente. Se volteó y me miró fijamente y me reprendió, hermano. Con la Escritura, no me dijo nada personalmente, pero tomó la Escritura y me reprendió. Y a mí me dio una vergüenza tremenda. La persona que estaba al lado me dijo: lo está mirando, hermano. El hermano que estaba acompañando, la hermana que estaba acompañando, lo está mirando, hermano. Y cuando yo vi, tenía los ojos fijos en mí. No se crean que porque yo estoy aquí ahora, con mi confianza completa, mi gozo completo en la suficiencia de la Escritura, que antes yo no andaba al garete, como decimos nosotros. Adulterar es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Otra definición: adulterar es alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Generalmente, todo el que adultera la palabra lo hace por algún beneficio deshonesto. Eso es lo que está pasando allá afuera en muchas iglesias.
Adulterar viene de adulterio. El adulterio es infidelidad. Cuando adulteramos la Biblia somos infieles al mensaje, pero sobre todo somos infieles al que lo inspiró. Otra forma de adulterar la Biblia es usar cualquier elemento para darle fuerza, lo dijimos al principio, la modernidad. Para darle fuerza, modernidad o efectividad, Los judíos, como ya dijimos, querían que la gente se circuncidaran. Otros quieren mezclar ideas y filosofías con la Biblia para que tenga más eficacia. En el caso de la psicología moderna, no tengo nada en contra de la psicología cristiana, pero usted no puede ponerle al lado de la escritura para que le dé fuerza a las sagradas escrituras. Hay algunos métodos, hay algunas herramientas que usted puede usar porque nosotros como seres humanos tenemos un montón de problemas: depresión, ansiedad, y siguen mejorando por ahí. Y hay algunas herramientas para descifrar qué probablemente tiene usted. Pero al final, la psicología moderna solamente va a tocar someramente lo que hay por encima, pero la escritura se va a ir a la raíz. Psicología moderna, pensamiento positivo. Dice mañana, se me han acercado hermanos. Me dice, hermano, pero no diga eso. Porque si usted lo dice, eso le va a venir. Confiese positivo, hermano. Porque si no, le va a caer eso. Se me han acercado. Yo me pregunto, cuando hay un pensamiento positivo, ¿dónde queda la voluntad de Dios? Si yo pienso positivamente, ¿para qué quiero la voluntad de Dios? Si total, lo que yo confieso, lo que no confieso no me cae, y lo que confieso me viene. Podemos usar diferentes métodos para saber la infinidad de problemas que sufre una persona, como acabo de decir, pero solo la Biblia podrá sanar a la persona. Todo va a ser una curita. La Biblia va a ser una cirugía para sanar a la persona. No solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Uy, hermano, si pudiera contarle. Eso exactamente me pasó a mí ese día. Y ahora el predicador entra en moto al escenario. ¿Usted no me parece? El predicador entrando en moto. Una vez vino volando de allá y cayendo en el escenario. El otro brinca, el otro salta. Ni lo que decimos, ni lo que hacemos va a ser o va a dar los resultados que nosotros esperamos en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo de Dios y la suficiencia y verdad de la Escritura, solamente eso podrá hacerlo. Y ya termino con Apocalipsis. Mire, llegué a Apocalipsis. ¿Se lo dije? Yo llegué a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 18 al 19, ahí hay una última advertencia. Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Quién me lo lee? El tema de la suficiencia de las Escrituras, yo no brinco ni salto, pero no me faltan ganas, hermano, porque cuando yo veo que las Sagradas Escrituras, por toda la vida cristiana que he tenido, ha sido la solución de muchos de mis problemas. Yo soy un hombre nuevo, hermano. Yo estoy seguro que usted puede decir lo mismo. La verdad de las Escrituras me ha cambiado, me ha hecho nuevo. Y ahora confío plenamente en ella para la solución de cualquier situación que atraviese. Es por eso que hemos hablado de esto.
Porque no solamente es un mes para celebrar, decir versículos bíblicos, de rima, no. Es un mes para que nos comprometamos a ir a las Escrituras día a día, estudiarla, profundizar en ella, para sacar la bendición que hay en la verdad que ella imparte al creyente, al que se dedica al estudio concienzudo de ella. Nosotros como creyentes tenemos que perfeccionarnos en ese tema de suficiencia. Hay mucha deficiencia en eso, hermano. Pero yo le quiero decir a usted, si usted nos visita en esta mañana, usted todavía no ha hecho una decisión por Jesucristo, la Biblia es suficiente para lo que es su salvación, libertarlo de la esclavitud del pecado, libertarlo de la esclavitud de la condenación y la muerte. Solamente usted tiene que poner su vida en manos de Jesucristo, confiar en Él y Él hará todo lo necesario. Y la Biblia le garantiza que el día que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador, usted es salvo. Amén. Suficiencia, verdad de la Biblia que Dios ofrece en este respecto. Venga Cristo. ¿Qué está esperando? Yo creo que debe haber probado casi todos los métodos que hay por allí, todas las filosofías, todas las ideas. Pero usted no ha probado a Cristo. Cuando usted pruebe a Cristo, usted se dará cuenta, al igual que yo, que Cristo es capaz de hacernos hombres y mujeres buenos. Oremos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. De verdad que profundo gozo. Puedo entender el sentimiento de Pablo, que con buen ánimo, con gozo, podía presentar defensa. Él confiaba plenamente en algo que es infalible, algo que no se contradice, algo que es verdad, que es el camino, que es la vida. Gracias, Señor, por esta tu palabra, porque tú la has puesto a disposición de tu pueblo para que tu pueblo crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también pueda encontrar en ella la consolación, el refugio, el sacarnos del lugar estrecho al lugar espacioso por la palabra y purificarnos en todo sentido. Te bendecimos y te damos la gloria, la honra y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano. Dios lo bendiga.